Banco presenta. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana y aquí está nuestro compañero y amigo Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. ¿Cómo estás, Manuel? Oscar, muy bien, muy buenos días, con el gusto de estar aquí contigo. Bueno, tasas de interés, ¿qué hará Banco de México? 18, ¿verdad? Es el 18 el jueves de esta semana, sí. Fíjate que hoy leí en la mañana una encuesta que sacó Bloomberg, donde de 22 analistas, 12 pensaban que la tasa no subiría y 10 que sí. La verdad es que hay información contradictoria, ¿no? O bueno, encontrada, por no decir contradictoria, en la economía mexicana. Por un lado, muy buenas noticias del crecimiento económico de México en el primer trimestre. Sí. La verdad que aunque hay que desestacionalizarlo porque la Semana Santa cayó este año en abril y el año pasado en marzo, la comparación con el año pasado favorece los números de este año. Uh-huh. Pero con todo y todo no le quiero regatear nada y el crecimiento del trimestre fue mucho mejor de lo que esperábamos en enero, la mayor parte de los analistas, nosotros inclusive, ¿no? Y por otro lado, la inflación. Y por otro lado, la mala noticia es la inflación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya el último dato de abril nos lleva a una inflación del 5.80, ¿no? Anualizada últimos 12 meses. Entonces, ¿qué hacer? Yo tengo la impresión y me inclino más a pensar que no va a subir la tasa Banxico, más que nada porque se va a esperar a lo que parecería inminente, que es el alza de la reserva en junio, ¿no? Entonces sería como desperdiciar la pólvora que tenemos, las municiones, todo ese contenido de mecanismos para detenerla. Bueno, pues porque si no habría que hacerlo en junio también. Es limitado, ¿no? Sí. Entonces no puede estar subiendo la tasa cada rato, porque si no vas a afectar seriamente la economía. Entonces yo creo que Banxico seguramente va a decidir esperarse un poquito, ¿no? Y además es una decisión colegiada, ¿no? Sí, casi siempre la Junta de Gobierno está, bueno, en mayoría de acuerdo, siempre de repente hay algún miembro del Consejo que opina distinto, pero parece que fuera lo prudente, ¿no? Sobre todo por lo que tú dices. Si ya es casi inminente que la reserva sube en junio, pues mejor espérate y sube en junio y no te gastas todas tus municiones ahora que la reserva no subió el mes pasado, ¿no? También, aparte del crecimiento que ya mencionabas, otro buen dato de la economía que no habíamos tenido la oportunidad de platicar contigo son las ventas, es el consumo. Así es, y fue sorprendente el dato, sobre todo el que tenemos del ANTAD, ¿no? Sí. Con un crecimiento muy importante. Ahí se nota mucho el efecto de la Semana Santa, pero de todas maneras fue un buen dato. Hay que recordar que el año pasado la economía mexicana creció fundamentalmente por el incremento del consumo. Tuvimos muy buenos datos de consumo, producto de la mejora en los salarios reales. Y este año esperábamos que se diera el fenómeno contrario, es decir, que bajara el consumo y que lo que soportara el crecimiento fuera el incremento de las manufacturas, el cual se ha venido dando. El hecho de que se haya atrasado tanto la famosa negociación del TLC nos ha ayudado porque las exportaciones de manufacturas van extraordinariamente bien, porque pues la verdad en ese sector las cosas siguen como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ni siquiera se han sentado a negociar, y en la medida en que esto se tarde, con la fortaleza que trae la economía norteamericana, pues lógicamente va a beneficiar a la economía mexicana. Por eso yo soy de los que me gustaría que se tardara mucho en la negociación, simplemente para tener los beneficios este año, que es muy difícil para México, de que esa economía de Estados Unidos creciendo nos jale. Pero yo sí pensaba que se iba a resentir el consumo, principalmente por la inflación, porque ya los salarios reales pues han bajado en la medida en que la inflación ha subido, pero bueno, sorprende este dato, que bueno, hay que festejarlo y ojalá y se mantenga, ¿no? ¿Tú cómo lo lees, este aumento del consumo en un entorno de mayor inflación? Yo lo leo como que está influenciado por muchas compras anticipadas de bienes de consumo duradero que la gente está haciendo porque supone que van a subir los precios. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, los automóviles el año pasado en México, localmente, la venta fue muy buena. ¿Por qué fue muy buena?
porque las armadoras aguantaron mucho tiempo los precios sin subir, en función de lo que se había incrementado el tipo de cambio, y la gente sabía que los coches iban a subir, entonces estaban anticipando sus compras. Y de hecho, después de que han hecho algunos ajustes los grandes empresas automotrices, los automóviles no han reflejado ni remotamente los incrementos por el tipo de cambio. O sea que yo creo que la venta de automóviles, por ejemplo, va a seguir siendo buena, y así va a seguir siendo en electrodomésticos y en muchas otras cosas. Pero la percepción de la gente es que esto no va a poder aguantar con los datos de inflación que estamos viviendo, y entonces simplemente anticipan consumo. Esa es mi lectura. Muy bien, no sé si y en correcto. este panorama, ¿qué le recomiendas a los inversionistas, Manuel? Mira, yo el otro día sacaba en un artículo que escribí que era importante la diversificación, porque finalmente nadie, yo no por lo menos, y creo que ninguno de mis colegas, tenemos la bola de cristal. Entonces sabemos que los rendimientos en pesos son buenos y van a ser mejores. Entonces yo sí tendría una parte interesante de mi patrimonio en pesos, ganando buenos intereses que en promedio en el año pues van a andar entre el 6,5% y el 7%, pero también tendría un porcentaje en dólares, porque para mí quedan muchas incógnitas. Queda el Tratado de Libre Comercio por negociarse, queda el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos, que México no he visto que se le haya puesto mucha atención, y a mí me preocupa porque esto podría cambiar los flujos de capital hacia Estados Unidos y los países en desarrollo tipo México, Brasil, América Latina, Latam, etcétera. Vamos a tener mucho problema para conseguir fondos que siempre son necesarios para nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se va a poner muy atractivo si se pone en juego esta reforma fiscal que nos han platicado, y eso me preocupa. Entonces, por esa razón, también tendría dólares. Ahora, si me voy a fijar en riesgo y no riesgo, yo tendría una parte 60-70% en activos de no riesgo, tanto en pesos como en dólares, o de bajo riesgo, vamos a ponerlo en forma más clara, pero yo estoy convencido que las bolsas en el largo plazo siempre dan mucho mejores rendimientos, y aquí depende del apetito de cada cliente, de su situación muy personal, pero yo no dejaría de tener algún porcentaje interesante en acciones. Por ejemplo, en México la bolsa ha sido de las bolsas que han dado mejor rendimiento en el mundo en el 2017 en dólares, ¿no? Evidentemente también en pesos, ¿no? La bolsa norteamericana también ha dado muy buenos rendimientos. Creo que el temor que tengo en la bolsa norteamericana es que si no saliera la reforma fiscal, pudiera tener un ajuste, porque mucho de lo que ha subido es esperando este fenómeno, esta cuestión que pudiera implementar Trump, y la bolsa mexicana está muy barata en términos de dólares, ¿no? Y hay que verla de esa manera. Además, las empresas que cotizan en la Bolsa de México son las mejores empresas del país, normalmente crecen más que lo que crece el país, y su situación económica es mucho más estable que el resto. Entonces, yo sí diversificaría y tendría esto bien amarradito. Bueno, yo siempre he pensado que si son cuestiones de salud hay que ponerse en manos del médico, y si son cuestiones de proteger el patrimonio hay que ponerse en las manos de los expertos como Manuel Somoza y Cibanco. ¿Dónde los pueden localizar, Manuel? Sí, mira, antes de dar el teléfono también quisiera decir que es un buen momento para utilizar las coberturas cambiarias. El tipo de cambio hoy está abriendo sobre los 18.60 y hay muchas empresas que tienen necesidades de pago de dólares en los próximos 3 meses, 6 meses, hasta 12 meses. Entonces es muy interesante que pudieran comprar sus coberturas bancarias con nosotros. La verdad que la tasa o el costo es bastante razonable. Somos un banco de los más importantes en operaciones con divisas. Entonces, bueno, pues también simplemente recordarle al sector empresarial que es un buen momento para aprovechar estos instrumentos. Y nos pueden hablar para todo esto, Pascal, al 1100-1586, y ahí les damos información de inversiones, evidentemente la gente que está con nosotros en estrategias de Cibanco, y para el tema cambiario, bueno, pues contamos con 400 ejecutivos muy bien preparados en todo el país, y los pondríamos en contacto con el que les quede más cerquita y que les sea más cómodo.
Perfecto, Manuel Somoza, muchas gracias. Gracias a ti, Pascal. Gracias y bienvenido. Gracias. Bienvenido de tu viaje. Cibanco presentó